esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que hoy vamos a alabar al Señor son dos de nuestros signos. El primero es el 308, tal como soy, y el segundo es el 293, oh bondad tan infinita. Y podemos cantar agradecidos por ese amor de Dios que se ha revelado a nuestras vidas, que hemos tenido el privilegio de encontrarle, y podemos también compartir con otros de que el Señor ha venido a buscarles, ha venido a restaurarles, ha venido a tener una relación personal con cada uno de nosotros, y cada uno personalmente puede acercarse a Él, porque en Cristo Jesús lo ha hecho posible. En Cristo Jesús ha abierto la puerta directa, el acceso directo al Padre para que podamos tener relación con Él. Así que podemos cantar agradecidos por ese amor que Dios nos ha mostrado y que nos ha revelado. Pues bendiciones, hermanos. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Buenas tardes, hermanos. Espero que estéis mejor que yo de la voz, por lo menos. Tengo la voz un poco mal,
pero vamos a ver y vamos a continuar con la carta que el apóstol Pablo escribió a los habitantes de la capital del Imperio Romano, que creemos que eran muchos los que había allí en esa ciudad. No tenemos estadística, no sabemos exactamente cuántos había, pero algunos estiman que podría haber más de 1 millón de personas, ¿no? Y Pablo, pues de alguna forma, y personas de todas las nacionalidades, ¿no? Y Pablo de alguna forma, pues se veía deudor a todos, ¿no? Estas personas, ¿no? Dice en capítulo 1, tanto a griegos como a no griegos, a sabios como a no sabios, soy deudor. Así que, en lo que a mí respecta, estoy deseoso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, pues ese deseo, como luego lo veremos al final del pensamiento del estudio que tenemos esta tarde, pues vemos que ese deseo suyo se cumplió y luego veremos también los resultados, ¿no? Así que hoy tenemos los versículos 18, 19 y 20. Pero vamos a leer desde el versículo 14 para coger un poco el hilo del pensamiento. Dice así el versículo 14 hasta el versículo 20. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, de escuchar la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Claro que sí. Por toda la tierra ha salido su anuncio y hasta los confines de la tierra sus palabras. Y yo pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? Primero Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. También Isaías se atreve a decir, los que no me buscaban, me encontraron. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. El apóstol Pablo ahí cita a Isaías unas 5 veces en este capítulo más o menos, y luego también habla de Moisés, ¿no? Bueno, pues si leemos todo el capítulo vemos que hay palabras que se repiten y que son importantes y son trascendentes y son definitivas a la hora del tema que se viene tratando, ¿no? Y una de las palabras más importantes es oír, que aparece unas 5 veces, luego creer, también que aparece unas 6 veces, y luego la palabra fe. Y el orden sería este, oír, creer y fe. Él lo pone aquí y lo explica aquí de esta manera en este capítulo, ¿no? Así que vamos a comenzar con el versículo 1. Dice, pero yo pregunto, se hace una pregunta y esa pregunta él mismo se la responde, ¿es que no han oído? Y la respuesta es que sí que han oído. ¿Habían oído? Claro que sí. Pero la mayoría, no todos, no quiere decir que todos, y eso lo vemos en el versículo 15, pero no todos, versículo 16, no todos obedecieron al Evangelio. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es que algunos sí creyeron, entre los cuales está él y muchos más, pero no todos, es decir, la mayoría rechazaron el Evangelio, como lo están rechazando hoy, pues la mayoría pues lo rechazan, ¿no? Pero no todos, algunos sí que obedecieron al Evangelio. Así que oír, pues claro que ellos habían oído, pero lo que ocurre es que se puede oír de varias maneras, ¿no? Se puede oír con una actitud pasiva y no darse por aludido, o de una forma que la persona pues rechaza
lo que está oyendo, no presta atención, no escucha y desecha lo que está oyendo, ¿no? Y a ese respecto de oír, que el Señor llamó la atención también a sus oyentes, ¿no? Cuando Él estuvo aquí en su ministerio en la tierra, pues muchas veces después que Él hablaba a las multitudes o a las gentes, pues Él hizo hincapié en la necesidad de oír, y de oír para entender y aceptar, ¿no? Al final de las parábolas especialmente, Él decía: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Es decir, que las personas pues deben de prestar atención y deben de esforzarse y de hacer lo posible por entender lo que el Señor les estaba diciendo, ¿no? Y que de paso también es un llamado para cada uno, para todos y cada uno de nosotros, ¿no? El escritor de la epístola a los Hebreos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Pues un poco es lo que le estaba pasando. Estaba pasando al pueblo de Israel. Con los profetas le pasó con los profetas, le pasó a Cristo cuando estuvo en la tierra, le pasó a Pablo y nos pasa a ti y a mí, ¿no? Y vemos ya allí unos 700 años antes de que Pablo escribiera esto, ¿no? Y el profeta lo recuerda, ¿no? Citando a Isaías, allí el versículo Isaías 53:1, dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, no? Los profetas predicaban, pero el corazón del pueblo estaba endurecido, y no es que no oyeran, tenían el oído perfectamente, pero no lo querían, habían decidido pues endurecer su corazón y rechazarlo, ¿no? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, no? Y de esa forma pues ellos rechazaron una y otra vez, ¿no? Esa era una razón por la que el Señor Jesucristo se veía obligado, o veía la necesidad de hablarle en parábolas a sus contemporáneos, ¿no? Lo vemos en varias ocasiones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un versículo en Mateo 13 y versículo 13. Dice: por eso les hablo por medio de parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, ¿no? De manera que se cumple en ellos la profecía del profeta Isaías, ¿no? Diciendo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, ¿no? Es decir, no había una predisposición del corazón a escuchar, a integrar y a obedecer, ¿no? Así que se pregunta el apóstol: ¿no han oído? Pues la verdad dice, claro que sí que han oído. ¿Pero qué es lo que habían oído? Pues el Evangelio, lo que está refiriéndose aquí a la palabra, cuando dice la palabra de Dios, es al Evangelio, ¿no? El Evangelio pues que conlleva pues la obra de Cristo, lo que Él hizo, morir y resucitar por nosotros, por nuestros pecados, y que el Evangelio, y que el mismo Pablo pues lo explica muy sencillo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15 y versículo 3, donde dice que en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es que el Evangelio, cuando las personas oyen esto, pues la gente no le gusta. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es predicar lo que el Señor enseña, es que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Y es que podemos hablar muchas cosas podemos hablar del maltrato a los niños, de la eutanasia, del maltrato a los ancianos, del maltrato a la mujer, de muchas cosas que están bien, pero que a fin de cuentas eso, ¿dónde nos lleva? Pues es que eso no es el Evangelio, eso es una consecuencia de haber oído el Evangelio, ¿no? Una vez que la persona oye el Evangelio y se convierte, pues esas cosas pues se supone que no las va a hacer, ¿no? Pero por eso es que podemos hablar de esas cosas y
creer que hemos hablado del Evangelio y lo cierto es que no, el Evangelio debe ser predicado. El Evangelio es muy duro porque confronta al hombre con el pecado. A los creyentes o del pueblo judío en el Antiguo Testamento los confrontaba con el pecado y ellos lo rechazaban, ¿no? Eso no le agradaba, ¿no? Que le denunciaran el pecado, ¿no? Y esas cosas para el hombre que no quiere oír, que no quiere aceptar, pues finalmente le parecen extrañas, le parecen raras. Y el apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz es locura. Es decir, es que realmente para ellos es como una locura, ¿no? El oír esas cosas, ¿no? Para los que se pierden, pero para los que se salvan, eso a nosotros es poder de Dios, ¿no? Y de todas formas vemos que detrás de una conversión pues siempre está el poder de Dios, el Espíritu Santo obrando. Nosotros desde luego exponemos la palabra, pero debemos de exponerla, exponer el Evangelio, que el hombre es pecador y que debe de aceptar a Cristo, pero finalmente pues solamente es el Espíritu Santo el que puede hacer la obra, ¿no? Vemos allí en el libro de los Hechos que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, ¿no? O sea que vemos una obra sobrenatural en la aceptación del Evangelio, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí porque podríamos seguir, ¿no? Bueno, seguimos, hermanos, en este mismo versículo, en la segunda parte que dice, si han oído, ¿acaso no han oído? Y dice, claro que sí. Y ahora cita el Salmo 19, versículo 6, donde dice, ahí, claro que sí, porque por toda la tierra ha salido su anuncio y hasta los confines de la tierra sus palabras, ¿no? Y aquí el apóstol está citando al Salmo 19, versículo 6, ¿no? Y este salmo comienza en el versículo 1, diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Y así sigue hasta el versículo 7, hasta el versículo 6. Habla de la revelación natural, y eso ya lo hemos visto también en Romanos 1:20, que lo que Dios se conoce se lo ha dado a conocer a través de la creación, de modo que no hay excusa, ¿no? O sea que eso de alguna forma también lo ha dicho antes en el versículo 20 del capítulo 1. Y luego pues el Salmo continúa en la revelación especial, podríamos decir, ¿no? Que ya nos habla de la revelación literal, ¿no? Dice el versículo 7 que la ley del Señor es perfecta, convierte el alma, es decir, ya la revelación escrita, ¿no? La revelación de la palabra de Dios, ¿no? Y él dice que sí, que eso ha salido igual que en los cielos se pueden ver las estrellas y el firmamento en cualquier parte de la tierra que vayas, pues en cualquier parte de la tierra que fueras en aquel momento, pues casi se puede decir que se conocía el Evangelio, es lo que viene él a decir, ¿no? Y es increíble, ¿no? Pero para cuando Pablo escribe esta epístola, pues el Evangelio había llegado ya a los sitios más remotos y a los sitios más lejanos, ¿no? Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 23, y luego otro versículo más en Romanos 15, podemos ver estos dos versículos. Colosenses 1 y versículo 23 dice así: siempre y cuando permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto nos da a entender que en 30 años que llevaban predicando el Evangelio, porque hacía unos 30 años más o menos que el Señor les había encomendado la predicación del Evangelio cuando Él ascendió a los cielos, y hasta aquí han pasado aproximadamente unos 30 años. Y fijaos también en Romanos capítulo 15 y los versículos 24 y 25. Dice: iré a visitaros cuando vaya a España, espero veros cuando pase por allá, y que después de haber disfrutado de vuestra compañía, me ayudéis a continuar el viaje. Pero ahora me voy a Jerusalén, ¿no? Y versículo 22, que debe de haberlo leído antes, pero lo leemos ahora, dice así: pero ahora que ya no tengo más campo en estos lugares, y como ya hace muchos años que deseo veros, fijaos,
ya no tengo más campo en estos lugares, ¿no? Y él deseaba venir a España, que ya estaba aquí lo más lejano, pues el Evangelio había crecido tanto, ¿no? Así que no había ninguna excusa para decir que no habían oído o que no habían oído del Evangelio, ¿no? Así que pues no podían alegar ignorancia por falta de información, porque información la tenían, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 19, y dice, yo me pregunto, se hace otra vez la misma otra pregunta, ¿no ha conocido esto Israel? Dice, primero Moisés dice, ¿no? Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y aquí cita otra vez un pasaje del Antiguo Testamento que tiene que ver con Moisés, y lo tenemos en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 21. Este es un versículo que tiene un alcance profético, ¿no? Aquí Moisés hace una profecía que fue dicha unos 1400 años antes de que ocurriera, y que eso se cumple finalmente con Jesucristo cuando los judíos le rechazaron, ¿no? Dice Éxodo 32, 21, ellos provocaron mis celos con lo que no es Dios, me irritaron con sus ídolos. Yo también provocaré sus celos con un pueblo que no es pueblo, los irritaré con una nación insensata, ¿no? Y esto ellos debían de haberlo sabido, debían de haberlo conocido, porque ellos ya tenían el Pentateuco, y esto ellos deberían de haberlo sabido y debían de haberlo conocido, ¿no? Y con este rechazo, pues se cumple el propósito que Dios tenía, que era el de salvar a todos los pueblos, ¿no? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? No solamente los israelitas, ¿no? Y el rechazo que ellos tuvieron al Evangelio, pues fue lo que provocó, lo que propició y facilitó que los gentiles o los no judíos, que dice esta versión, un pueblo según ellos insensato, que es una referencia a los gentiles, ese pueblo insensato, pues ellos se beneficiaran de ese rechazo, ¿no? Y eso lo vamos a ver más ampliamente en las semanas siguientes, en el capítulo 11, y de manera especial en el versículo 11, capítulo 11 y versículo 11, pero eso ya lo vamos a ver después, ¿no? Pero sí que podemos ver cómo se cumple literalmente, y tenemos un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 13, donde Pablo y Bernabé están en la sinagoga en Antioquía, y después de haberles hablado el Evangelio y haberles predicado el Evangelio, pues Pablo, pues el resumen que tenemos allí, pues no es nada halagüeño, ¿no? Vamos a leerlos en Hechos capítulo 13, los versículos del 44 hasta el versículo 47, dice así. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Los judíos, viendo tanta gente, se llenaron de celos y difamándole, rebatían lo que Pablo había dicho. Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: verdaderamente era necesario que a vosotros primero se os anunciase la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os consideráis dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de las naciones, para que seas salvación hasta todos los pueblos. Los que no eran judíos, oyendo esto, se alegraban y glorificaban la palabra de Dios, y todos los que estaban destinados para la vida eterna creyeron, ¿no? Qué bendición, ¿no? Lo que ellos rechazaron fue una bendición para nosotros, ¿no? Desde luego esto para los judíos fue un agravante más, ¿no? Porque si, como ellos decían, este pueblo que no era pueblo y que según ellos éramos un pueblo insensato, pues ese pueblo insensato conoció y aceptó y entendió el plan de salvación y disfrutaban de ello, pues cuánto más culpa tenían ellos, que ellos tenían la palabra de Dios, lo tenían todo y finalmente no lo aprovecharon y lo rechazaron, ¿no? Eso para ellos tuvo que ser
muy humillante, ¿no? Finalizamos con el versículo 20, donde dice también aquí, y también Isaías se atreve a decir, los que no me buscaban me encontraron, ¿no? Me di a conocer a los que no preguntaban por mí, ¿no? Y aquí la declaración que hace esta versión que tenemos nosotros es una versión que se ajusta mucho al texto, ¿no? Porque dice, se atrevió a decir, ¿no? Ese en realidad se llenó de valor, ¿no? Para poder decir eso, porque Isaías corría el peligro al decir esa afirmación, corría el riesgo de que lo acusaran de traidor, incluso que lo condenaran a muerte, es decir, que Dios se iba a dejar encontrar con las personas que no eran gentiles, ¿no? Que fue lo que ocurrió finalmente, ¿no? Y Isaías tiene ese valor de decirlo, ¿no? Finalmente Pablo pues consigue el deseo que él tenía de ir a Roma, ¿no? Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 28, que todos conocemos. Y vamos a leer solamente el resumen. Él está allí en Roma, ya ha hablado con ellos y sigue hablando todavía. El capítulo 28 y versículo 23 dice, fijaron un día para reunirse y fueron muchos los que acudieron al lugar donde se hospedaba. Desde la mañana hasta la tarde les estuvo hablando del reino de Dios, citando tanto la ley de Moisés como a los profetas, está hablando a judíos, para convencerlos acerca de Jesús. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros mostraban incredulidad. Y como ya no estaban a punto de despedirse y aún no habían llegado a un acuerdo, les dijo, bien ha hablado el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías cuando dijo a nuestros padres, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y miraréis y no me veréis. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con los oídos oyeron pesadamente y con los ojos, y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos y para no oír con los oídos, para no entender con el corazón y se conviertan y yo les sane. No, es previamente ellos se habían endurecido ya para no oír, para no ver, como dice él aquí, es algo que es que somos resistentes, ¿no? Y ellos, aquí se cumple la profecía del profeta Isaías, ¿no? Hasta donde llega la dureza del corazón, ¿no? Rechazar el amor de Dios, rechazar la mano extendida, eso no hizo sino agravar el problema todavía más, ¿no? Vemos allí en Lucas capítulo 19, versículo 41, dice que cuando llegó cerca de la ciudad y la vio, lloró por ella y dijo, si por lo menos pudieras hoy descubrir lo que te puede traer paz, pero ahora está oculto de tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, te pondrán por cerco, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea posible reconocer el momento, te destruirán con tus hijos dentro, no dejarán de ti piedra sobre piedra, porque supiste reconocer el momento en que Dios vino a visitaros, ¿no? Ese fue finalmente lo que ocurrió después, ¿no? Sin embargo, la mano de Dios sigue tendida, el brazo de Dios nos ha cortado para salvarnos, sigue todavía esperando que tanto judíos como gentiles reconozcan sus pecados y vengan a Él, ¿no? Y el Señor siempre estará dispuesto a perdonarles, ¿no? Y algo de eso vamos a ver luego en el capítulo 11, ¿no? Señor, te damos las gracias una vez más por tu palabra, que un día pudimos entenderla por tu gracia y por tu misericordia, oh Señor, y que tuviste misericordia con nosotros, igual que la estás teniendo y la tendrás hasta que las personas vengan a ti y se conviertan. A ti sea la alabanza, la gloria, la honra y el honor. Amén. Oh.
bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud.